Buenos días a todas y a todos. Un saludo muy especial para las centrales, en particular para el doctor Luis Alejandro Pedraza, presidente de la CUT, y a todos los afiliados de la CUT, al doctor Miguel Morantes, presidente de la CTC, y a todos los afiliados a la Confederación de Trabajadores de Colombia, y un saludo para el presidente de la Confederación General de Trabajadores, el doctor Julio Roberto Gómez. También un saludo respetuoso al honorable representante Alirio Uribe, a los televidentes, a los demás participantes en esta audiencia y a las demás instituciones de gobierno que hoy nos acompañan. Bien, yo voy a referirme de manera muy puntual a las preguntas que nos dirigieron en la citación a la audiencia, que eran 7 preguntas. Voy a tratar de enfocarme en ellas también para economizar tiempo y no darle tiempo pues al resto de paneles que son muy importantes para la discusión del día de hoy. La primera pregunta que nos hicieron fue la siguiente: ¿cuál es el impacto sobre el movimiento sindical, la democracia y la sociedad colombiana de la violencia antisindical en Colombia? Esta es una pregunta de investigación con un alcance muy amplio y que pone en cuestión la relación entre lo estructural y lo coyuntural en la explicación del conflicto armado en Colombia, sus causas, dinámicas y consecuencias. En efecto, y como ya lo han dicho anteriores expositores en esta audiencia, no se puede desconocer que en Colombia el sindicalismo ha sido objeto de una estigmatización ampliamente extendida y altamente letal que ha justificado las agresiones en su contra. Un conteo relativamente conservador de la violencia letal en contra de trabajadores y trabajadoras pertenecientes a algún sindicato arroja cifras escalofriantes, como los 14.000 agresiones que referenciaba el doctor Domingo Tovar hace un segundo, de las cuales 3.000 han sido homicidios en más o menos los últimos 30 años, con algunos periodos en los que es mucho más intensa la violencia sindical, pero que aún si uno calculara un promedio arrojaría la muy preocupante cifra de aproximadamente 2 muertos trabajadores sindicalistas a la semana durante 30 años. Eso es un nivel de concentración de la violencia sobre un perfil particular de víctimas que es inaceptable en cualquier democracia. Pero no solamente han sido homicidios, sino que también ha habido un repertorio variado que combina secuestros, violencia sexual, atentados y un sinnúmero de amenazas que son muy creíbles en la medida en que hay un patrón de ataque ya relativamente claro, digamos, contra el movimiento sindical. Es pues una tarea urgente de la sociedad y del Estado colombiano reconocer la victimización en contra del movimiento sindical, dándole la voz a las víctimas, desactivar también los estigmas por los cuales se persiguió al sindicalismo o se asistió calladamente a su destrucción, e investigar con detalle las dinámicas regionales, temporales, sectoriales y de género de esta violencia, sus intereses estratégicos, sus promotores permanentes y ocasionales, con el fin de evitar su repetición. Pero ¿qué efectos ha tenido esta violencia, sobre la que ya se han hecho algunas alusiones en esta audiencia, además de la cristalización de los estigmas antisindicales y el sufrimiento de miles de personas cercanas a las víctimas directas? Me gustaría reflexionar brevemente sobre 2 posibles impactos que tienen un alcance estructural y que son muy polémicos. Una de las conclusiones centrales del estudio del PNUD, Reconocer el pasado, construir el futuro, es que la violencia antisindical no se deriva en todos los casos de tensiones irreconciliables en las relaciones laborales, sino que también castiga con vehemencia la articulación entre sindicalismo y apuestas políticas democratizadoras que ponen en cuestión órdenes autoritarios regionales. Visto de este modo, parece que uno de los objetivos de la violencia antisindical fue romper el vínculo entre trabajo y democracia, separar de manera tajante y atroz los espacios laborales de los espacios políticos, aislar al trabajador sindicalizado a la mera escena productiva y aún allí restringir el alcance de sus reivindicaciones. Ahora bien, una de las cuestiones que han señalado reconocidos sociólogos del trabajo, como Richard Sennett o Ulrich Beck, que ustedes los han estudiado,
es que ese desligamiento progresivo entre espacios políticos de lucha de democracia por un lado y espacios laborales de producción de riqueza por el otro, corresponde a dinámicas estructurales del capitalismo y la democracia contemporáneas, que con ciertas dosis de represión, pues las conquistas laborales no se reversan pacíficamente, comparten varios países. Y en esos países la violencia antisindical no tiene ni de lejos las dimensiones ni las características de lo que sucede en Colombia. Parece entonces, y es una reflexión todavía por desarrollar, que la violencia antisindical en el contexto colombiano tuviera el propósito de reforzar y agilizar transformaciones del mundo laboral que tienen un alcance estructural y de neutralizar cualquier oposición a esas transformaciones. Queda, sin embargo, la cuestión de determinar las relaciones entre violencia antisindical y transformaciones del mundo laboral, pues a pesar de que ambos procesos son simultáneos, aún no están claras sus causas ni sus posibles determinaciones. Una segunda cuestión que tiene un alcance estructural es la de la dimensión de clase del conflicto colombiano, que cada vez parece más diluida. A juicio del Centro Nacional de Memoria Histórica, la invisibilización de las dimensiones de clase del conflicto colombiano puede estar relacionada con la persecución al sindicalismo y la estigmatización de su identidad. Y es que en efecto, a medida que aumenta la violencia antisindical y se acentúa el estigma, se mina la voz que en la esfera pública señala con fuerza que la guerra tiene también una dimensión de clase y que sin atender a esa dimensión de clase, las exclusiones en las que se soporta la guerra pueden mantenerse. En este sentido, analizar el impacto sobre el movimiento sindical, la democracia y la sociedad colombiana de la violencia antisindical es fundamental en la construcción de la memoria en el plan de reparación colectiva. Teniendo en cuenta que los encuentros regionales a los que se refirió hace un momento mi colega de la Unidad de Víctimas, en los cuales el Centro Nacional de Memoria Histórica participó durante 2013 y 2014, una de las grandes conclusiones fue la importancia de que dicha construcción sea liderada por el movimiento sindical y que el centro cumpla un papel de apoyo. Se está a la espera del avance en la ruta de reparación colectiva, de manera que dicho apoyo pueda hacerse efectivo. Esa fue la primera pregunta. Ahora la segunda pregunta, y es, ¿cuáles casos de crímenes contra sindicalistas han sido objeto de investigaciones por parte del Centro Nacional de Memoria Histórica? Voy a responder esta pregunta en dos vías. La primera está relacionada con lo que hemos hecho en el centro y la segunda con los compromisos que hay en curso. Sobre lo que hemos hecho, hay que decir que hemos concentrado nuestro trabajo en organizaciones sindicales con presencia en Atlántico, debido en primer lugar a la sentencia de justicia y paz en contra de Edgar Ignacio Fierro Flores, alias Don Antonio, y otros desmovilizados del Bloque Norte, que ordenó al centro la elaboración de una serie de estudios que evaluaran los daños causados en contra de los sindicatos identificados en el proceso judicial, y en segundo lugar a la selección de casos emblemáticos para una investigación que está próxima a publicarse por el centro sobre obstáculos y mecanismos de impunidad para las víctimas de varias violaciones a los derechos humanos. Es una investigación sobre todo sobre acceso a la justicia. Ambos productos son complementarios. El estudio hecho a instancias de la sentencia de Justicia y Paz se concentró sobre la violencia y los impactos sufridos por ANTOC, Sindiva y Sintragrícolas por causa de la presencia paramilitar en el departamento, mientras que el estudio sobre acceso a la justicia enfatizó los obstáculos para acceder a una justicia pronta y eficaz de las víctimas de violencia antisindical, que tienen que ver, por un lado, con estigmas antisindicales, pero también con fallos protuberantes en el deber de debida diligencia. Sobre los compromisos que están en curso, es importante señalar dos elementos. Voy a correr un poquito. El primero es la ruta de trabajo que se ha venido construyendo con la Escuela Nacional Sindical y que tiene dos puntos gruesos, uno de intercambio metodológico y otro de intercambio de información. En el marco del intercambio metodológico, la Escuela Nacional Sindical aplicó con un proyecto una convocatoria del Fondo Sueco-Noruego de Cooperación con la Sociedad Civil Colombiana, el FOS, con respaldo del Centro de Memoria Histórica. Ya recibimos la aprobación para segunda fase y el propósito de ese proyecto es el de promover la construcción de memoria histórica a través de la construcción conjunta de una caja de herramientas de memoria histórica para el movimiento sindical.
Eso en lo que tiene que ver con el intercambio metodológico. En lo que tiene que ver con el intercambio de información, acordamos la creación de un protocolo de intercambio de información entre las dos entidades. El pasado 23 de febrero el centro le hizo llegar la propuesta a la Escuela Nacional Sindical y estamos a la espera de que retroalimenten la propuesta para ponerla en funcionamiento tan pronto recibamos los comentarios de la escuela. En cualquier caso, reiteramos nuestro compromiso en el marco del proceso de reparación colectiva para acompañar el proceso de reconstrucción de memoria histórica en el marco de la reparación colectiva, que es uno de los compromisos que hemos venido acompañando desde los encuentros regionales a los que aludió la doctora Albornoz hace un segundo, y que precisarán los usos de estas herramientas que estamos construyendo en este momento también con la Escuela Nacional Sindical. Ahí voy a saltarme un poquito de preguntas porque ya el tiempo se me acabó. ¿Qué conclusiones ha sacado de los diferentes encuentros regionales a los que han asistido? Ya Carolina los mencionó, yo también traía un poco la información sobre los encuentros, pero sí quisiera precisar tres conclusiones que a nosotros nos parecen importantes. El primero es que es necesario desarrollar un proceso de investigación que apoye y fortalezca a la reparación colectiva del movimiento sindical y que valga en sí mismo como proceso. Es decir, resumiendo dos cosas, que en relación con el movimiento sindical la memoria histórica no puede estar desligada de la reparación colectiva, y esa es una particularidad de este proceso. Hay otros procesos en los que memoria histórica y reparación colectiva van cada una por su lado, aquí van juntas. Y lo segundo es que el proceso mismo es tan valioso como el producto, ¿no? Que en los talleres que hagamos de reconstrucción de memoria histórica se habiliten formas organizativas que parecían diluidas por causa del conflicto armado. Lo segundo es, son algunos temas que identificamos como fundamentales en el proceso de reconstrucción de memoria histórica, y es que debemos partir de lo que ya se ha hecho en buena medida por el movimiento sindical mismo, y lo que se ha hecho además también por parte del Centro de Memoria Histórica y de la academia en términos de esclarecimiento sobre la violencia contra el sindicalismo, que tenemos que tener también sensibilidad ante posturas plurales al interior mismo del sujeto, sin que la pluralidad interna del sujeto lo fragmente, y que por supuesto deben incluirse enfoques diferenciales a los que la doctora Mirta Rodríguez se refirió con suficiencia. Esas son como algunas notas puntuales de lo que hemos identificado como importante en el proceso de reconstrucción de memoria histórica del movimiento sindical. Y una última pregunta que me parece que es importante referirme muy puntualmente, tenía que ver con algunas medidas de no repetición que nosotros recomendaríamos que se podrían proponer para disminuir o para frenar la violencia antisindical o para crear, digamos, condiciones de ejercicio de la libertad sindical. Y ahí hay cuatro cosas sobre la base de las investigaciones que les conté hace un segundo que estamos adelantando. Listo, ya leo estas cuatro cositas. La primera es hacer un seguimiento constante y riguroso a la violencia antisindical, para lo cual se necesita en primer lugar un sistema robusto de información sobre la victimización del movimiento sindical y, de ser posible, una comisión de seguimiento al tema de alto nivel, digamos. La segunda recomendación es que las investigaciones de los delitos contra el sindicalismo tengan en cuenta que existe un patrón de violencia en su contra y que por lo tanto se trabaje con información de contexto clara que permita comprender las dimensiones y el sentido del ataque contra el sindicalismo. Lo tercero, y como parte del deber de debida diligencia ante crímenes masivos como los perpetrados contra el sindicalismo, cualquier investigación de un hecho violento en contra de una persona sindicalizada debe partir de la hipótesis de que el hecho violento se debe a su condición de sindicalista, y solo si esa hipótesis es evidentemente descartable proceder a examinar otras hipótesis, que a veces es un elemento que hemos encontrado en relación con el deber de debida diligencia. Y un último punto al que han hecho referencia son las campañas de comunicación, que yo creo que son muy importantes para desactivar el estigma según el cual o bien se entiende que el sindicalismo es un capítulo más de la lucha insurgente,
o bien se entiende que el sindicalismo es más un obstáculo que una oportunidad de mejora de los derechos de los trabajadores. Entonces, con esos elementos ya me despido y muchas gracias por su atención.